Hola, ¿qué tal? Bueno, a continuación les vengo a mostrar el siguiente tema en MS Excel referido a ajuste de leyes mediante el método computacional de Smith y Chien, en este caso aplicado a un circuito de flotación de minerales. Y bueno, consideremos justamente lo siguiente: este método de ajuste de leyes o el método en sí de ajuste por el método computacional de Smith y Chien no solamente es aplicado para circuitos de flotación, sino que también lo podemos aplicar para circuitos de molienda clasificación y circuitos de chancado. En este caso hacemos referencia justamente a una distribución granulométrica, donde podemos ajustar esa distribución de tamaños. Y bueno, para este punto que estamos hablando justamente de circuitos de flotación, consideramos el siguiente caso. Acá tenemos una celda de flotación, tenemos una corriente de alimentación, una corriente producto 1 y una corriente producto 2. En este caso corriente de ingreso, corriente de concentrado y corriente de relave. Y consideramos también que no tenemos solamente un elemento de interés, sino que tenemos 5 elementos de interés, que son los siguientes: cobre, plomo, zinc, fierro y plata. ¿Ok? Y bueno, vamos a explicar justamente para este punto toda la matemática aplicada para esta metodología de ajuste. Pero primeramente ingresamos una pequeña parte teórica. Vamos a ver justamente qué es un balance de masa y cuáles son los errores que tenemos justamente en el momento del muestreo. Y por qué nosotros realizamos un ajuste de leyes justamente por este método computacional. Bueno, tenemos el siguiente punto. Cuando se realizan balances metalúrgicos en circuitos de flotación, se requiere una buena estimación de datos, en este caso un buen muestreo, pero nosotros tenemos justamente errores, y los errores son errores intrínsecos de muestreo, ya sea justamente que se traduzca como una mala calidad de data, una mala calidad de muestreo. Y también tenemos errores de análisis químico, es decir, que la determinación normalmente del porcentaje de un elemento de interés en una corriente, ya sea de concentrado o relave, sea la inadecuada. Para una buena confiabilidad del balance, recuperación confiable por banco, ¿correcto? Y bueno, para eso realizamos justamente el ajuste de leyes. Debido a errores de muestreo y análisis, es necesario en flotación corregir a leyes con este método. En este caso hablamos del método computacional de Smith y Chien. Y en sí, cuando se realizan diagnósticos metalúrgicos en circuitos de flotación, son con la finalidad justamente de tener metodologías de optimización. Estas metodologías de optimización hablan justamente de optimizar la recuperación de un elemento de interés en el concentrado, u optimizar justamente el grado o la ley que tenemos justamente en una corriente de concentrado. Pero en sí, cuando hablamos justamente de temas de optimización en circuitos de flotación, aludimos básicamente a tres puntos fundamentales. El punto número uno se enfoca justamente en las condiciones operativas del circuito. Hablamos del tonelaje, ya sea incrementándolo, reduciéndolo. Hablamos de una distribución de tamaños, es decir, hablamos de la granulometría, la importancia que tiene justamente una granulometría en cuanto a una óptima recuperación. Porque si bien hablamos de relaciones de recuperación y tamaño de partícula, a tamaños óptimos o ciertos rangos de tamaño la recuperación es óptima, pero cuando tenemos un tamaño de partícula, ya sea muy pequeño o ya sea muy grueso, básicamente la recuperación decrece. ¿Ok? Es la consideración que tenemos en el punto número uno. Como punto número 2 consideramos justamente reactivos de flotación. En este caso decimos de que mediante la combinación de diferentes reactivos podemos llegar a optimizar o mejorar justamente la recuperación de un elemento de interés. Y como punto número 3 hablamos justamente de los equipos y los circuitos. En este caso, cuando hablamos de los equipos, hablamos de equipos que maximizan la recuperación de un elemento de interés en el concentrado, o equipos que maximizan justamente la calidad de un elemento de interés o la calidad justamente del concentrado. En este caso hablamos de celdas Raffer, celdas Scavenger que maximizan la recuperación, celdas Cleaner y celdas columnas que maximizan la calidad del concentrado. ¿Ok? Y bueno, ya tenemos lo siguiente y ahora vamos a ingresar justamente al método de ajuste de leyes por el método de Smith y Chien. Y bueno, en este punto básicamente vamos a visualizar lo siguiente. Como punto número uno tenemos justamente una corrección de leyes. Y en esta corrección de leyes tenemos lo siguiente. Acá tenemos justamente este valor de C. Este valor de C justamente viene a ser una ley ajustada. Esta ley ajustada viene a ser justamente igual a una ley experimental más un delta sub i que viene a ser, o delta sub 1i que viene a ser un pequeño grado de error, ¿correcto?
Pero si lo tratamos de manera general, básicamente este es un dato ajustado, dato experimental y grado de error. Es lo que tenemos justamente para este caso. De este punto nosotros determinamos justamente mediante cálculos matriciales el valor del delta sub i. En sí que en este punto es una matriz columna y más adelante vamos a ver justamente qué es una matriz columna. Este delta sub i, que como se dijo es una matriz columna, se obtiene justamente por el producto de lo siguiente. Tenemos justamente toda esta expresión y la vamos a describir. Acá tenemos menos, tenemos la matriz m sub i por la matriz b elevada a la transpuesta por, abro paréntesis, la matriz b por la matriz m sub i por la matriz b a la transpuesta, cierro paréntesis, y de todo ese producto justamente o de todo este factor determinamos la inversa de la matriz. Luego tenemos por la matriz B una vez más y por C sub i, que es una matriz también. Pero bueno, ¿cómo entendemos justamente qué significa esa matriz o por qué elementos está dado? Básicamente por la parte de abajo tenemos la generación de matrices. Y en acá tenemos justamente esta matriz M sub i, que es una matriz diagonal. Y más adelante también vamos a ver que es una matriz diagonal. Esta matriz M sub i viene a ser justamente esta, que la requiero justamente conocer para calcular este delta sub i. En este caso, como se dijo, M sub i viene a ser una matriz diagonal, donde los elementos que tengo en la diagonal principal básicamente son leyes para cada corriente al cuadrado, ¿correcto? Que a diferencia justamente, como se dijo en la parte inicial, de circuitos de molienda o circuitos de chancado, que yo considero distribuciones granulométricas, los elementos de la diagonal principal básicamente son porcentaje passing de una malla para cada corriente al cuadrado, ¿ok? Luego tenemos en este punto la matriz C sub i, que es una matriz columna, y una vez más digo que más adelante vamos a ver que es una matriz columna. En este caso, esta matriz C sub i básicamente está dado por las leyes para cada corriente. Y en el caso de molienda o en el caso de chancado, básicamente tenemos porcentaje passing una vez más para cada malla, en cada corriente. Porque normalmente una diferencia que marcamos de flotación con una etapa de convolución donde tenemos justamente una distribución de tamaños es que nosotros para flotación justamente hacemos este método computacional para cada elemento químico, ajuste de cobre, ajuste de plomo, ajuste de zinc, fierro y plata. En cambio para una distribución de tamaños hacemos ajustes por malla, ¿correcto? Puede ser acá malla 1, malla 2, malla 3, donde cada malla te representa cierta abertura básicamente de malla. Bueno, continuamos con este punto. Luego tenemos justamente la matriz B. Esta matriz B viene a ser en sí una matriz columna, que depende justamente, o disculpen, es una matriz fila, que depende justamente del número de nodos que yo tengo en el circuito. Y en este caso el número de nodos son equipos de separación de corrientes. Hablamos justamente de flotación una vez más, que el equipo de separación de corrientes es una celda de flotación en sí, porque tenemos justamente corriente 1 que se separa en una corriente 2 y una corriente 3. ¿Correcto? Y para temas justamente de molienda tenemos los equipos que disocian tamaños de partícula en función a la centrifugación y en función a una diferencia de peso. Hablamos de hidrociclones. Luego hablamos justamente de equipos que tenemos en chancado que separan en función de una abertura. Hablamos justamente de arneros o screen. Continuamos. Y bueno, tenemos lo siguiente en este caso, B, que viene a ser una matriz fila, en este caso que viene a ser del balance másico, ¿ok? Que depende del número de nodos. Si tenemos dos nodos, tenemos justamente dos filas en este caso. Ya no solamente viene a ser una matriz fila, sino que tenemos una matriz con dos filas y tres columnas, para este caso. Luego tenemos acá la matriz J. La matriz J está dada por la siguiente expresión, y esta viene a ser justamente la matriz de función objetivo que tiene que ser minimizada justamente. Viene a ser una sumatoria, básicamente el delta sub i elevada a la transpuesta, y este delta sub i viene a ser justamente esta matriz columna, por m sub i que viene a ser justamente esta matriz diagonal, a la inversa por delta sub i, una vez más que viene a ser esta matriz columna, ¿correcto? Hasta este punto ya conocemos justamente en qué consiste cada matriz, mediante la cual yo determino justamente el delta sub i. Tenemos la matriz m sub i, la matriz C sub i y la matriz B, y es lo que requerimos justamente para esta expresión, solamente que en algunos puntos hacemos unos cálculos, como por ejemplo el producto de matrices, la transpuesta de una matriz, la inversa de una matriz y demás, ¿ok? Para eso vamos a ver justamente más adelante cómo resolvemos las operaciones matriciales.
Y bueno, para este punto consideramos lo siguiente para este ajuste de leyes. Acá tenemos número de flujos, 1, 2, 3, nombre, alimento, concentrado, colas. Acá tenemos justamente elemento de interés cobre, plomo, zinc, fierro y plata, ¿correcto? Es lo que tenemos justamente para este punto. Bueno, vamos hacia la matemática en MS Excel, puesto que tenemos que realizar justamente dichos cálculos en MS Excel. A ver. Y bueno, tenemos lo siguiente como se dijo en este punto. Consideramos justamente tres corrientes. Alimento concentrado relave, tenemos 5 elementos de interés. En este caso tenemos la siguiente celda de flotación, o si no referencialmente usamos la siguiente imagen que está por la parte superior. Acá tenemos justamente una corriente FIT, una corriente de alimentación. Acá tenemos justamente relave y acá mediante la canaleta tenemos justamente el concentrado. Correcto, es lo que tenemos justamente para este punto. Bueno, como punto número 1 tenemos lo siguiente. Acá tenemos la formación de la ecuación en la celda. Como se dijo, consideremos para este punto solamente una celda. Como tenemos una sola celda, viene a ser un solo nodo y tenemos una sola ecuación. 1, 2, 3, que son corrientes. Acá tenemos la siguiente ecuación. Tenemos W1 menos W2 menos W3 igual a 0. Es como si consideraríamos lo siguiente. W1 es igual a W2 más W3. Corriente de ingreso es igual a las corrientes de salida, básicamente. Es lo que tenemos para este punto. Luego, acá tenemos justamente una asignación de valores que lo vamos a dejar para este punto. Vamos al punto número 2. En el punto número 2 tenemos justamente el cálculo del delta sub i, que viene a ser esta expresión, que en sí viene a ser esta expresión. Ya bueno, tenemos lo siguiente. Y tenemos que calcular este valor de delta sub i, que viene a ser menos m sub i por b a la transpuesta, paréntesis b por m sub i por b a la transpuesta elevada a la inversa por b por ci. ¿Correcto? Tenemos lo siguiente. Y bueno, como punto 2.1 tenemos generación de la matriz B. En este caso la matriz B, como se dijo, viene a ser una matriz fila que depende mucho del número de nodos que yo tengo. En este caso tenemos acá la ecuación del balance. Y esta ecuación de balance ya la planteamos en el punto inicial. W1 menos W2 menos W3 es igual a 0. Y vemos de que tenemos lo siguiente como matriz fila. W1 menos W2 menos W3 solamente para una celda de flotación. Ya tenemos lo siguiente. Y en esta celda que se visualiza, una celda de fondo amarillo, básicamente ponemos las dimensiones de una matriz. En este caso las dimensiones son descritas justamente por el número de filas y columnas. ¿Ok? Para este caso tenemos solamente una sola fila y tenemos tres columnas, 1, 2 y 3. En este caso tipeamos 1 por 3, una fila con tres columnas. Ya tenemos lo siguiente. Luego en este punto determinamos justamente la transpuesta de B. Y la transpuesta de una matriz básicamente es un cambio de filas por columnas y columnas por fila. En este caso, como ya ingresamos al tema justamente de operaciones matriciales, vamos a ver esos cálculos, ¿ok? Puesto de que para este punto requerimos lo siguiente, la transpuesta de B, y más por debajo requerimos justamente la generación de la matriz M sub I. Y como se dijo, esta matriz M sub I viene a ser una matriz diagonal. ¿Y qué es una matriz diagonal? Lo vamos a ver. En este caso, ingresamos a operaciones matriciales. Bueno, tenemos justamente lo siguiente. En ese punto vamos a resolver algunas operaciones matriciales para entender justamente cómo es esta matemática matricial. Bueno, primeramente definimos lo siguiente. Se llama matriz de orden M por N a todo conjunto de elementos A sub i j dispuestos de M líneas horizontales en sí que son filas y N verticales que son columnas. En este caso, una matriz básicamente es un ordenamiento de elementos. En este caso, los elementos tienen subíndices que vienen a ser A sub mn, donde m es el número de filas y n es el número de columnas. En este caso tenemos A sub 11, A sub 12, A sub 1j. El 1, el primer subíndice que se visualiza, viene a ser el número de filas. Consecuentemente, en estos elementos, por ejemplo, que se visualizan, básicamente todos tienen un subíndice 1, puesto de que es la fila número 1. Caso contrario, en las columnas ocurre lo mismo. En este caso, el segundo subíndice tiene que ser el mismo, ¿correcto? Porque todos pertenecen a la columna número 1. Y para este punto, cuando hablamos justamente de los elementos de la diagonal principal, hablamos justamente cuando los subíndices m y n son iguales.
A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub y J, donde I es igual a J, ¿ok? Es lo que tenemos justamente para este caso. Y cuando hablamos de una matriz, por ejemplo, diagonal, en este caso la matriz M sub I, viene a ser justamente una matriz que tiene elementos únicamente donde los elementos tienen subíndices de M igual a N, o sea, básicamente estos elementos, ¿ok? Y lo demás básicamente es igual a 0. Bueno, para este punto tenemos lo siguiente. En esta operación de matrices tenemos justamente la inversa de una matriz. Primeramente definamos las dimensiones de esta matriz. Tenemos lo siguiente. Acá tenemos justamente número de filas por columnas. ¿Cuántas filas tiene esta matriz? 1, 2, 3. Tenemos 3 filas y tenemos 3 columnas. Consecuentemente las dimensiones son 3 por 3. Luego, nos piden justamente la inversa de la matriz. Siempre para determinar justamente cualquier operación matricial, nosotros requerimos justamente tener las dimensiones finales de la matriz. Y la inversa de una matriz cuadrada es también una matriz cuadrada de las mismas dimensiones. Consecuentemente, yo determino las dimensiones finales de la matriz 3 por 3, tipeo igual y M inversa. M inversa, selecciono justamente estas dimensiones de 3 por 3 de la matriz a la cual le quiero determinar la inversa y control shift enter, y con esto determino justamente la inversa de la matriz. Esto para más adelante lo vamos a necesitar. Dimensiones 3 por 3. Ya tenemos justamente la inversa de una matriz. Por debajo tenemos justamente la transpuesta de una matriz. Como se dijo, el tema de transpuesta o transposición justamente de matrices consiste en cambiar el número de filas por columna y el número de columnas por fila. Inicialmente tenemos lo siguiente. Definamos inicialmente el orden o las dimensiones. Una matriz de filas por columna, 3 filas por una columna. Luego determinamos justamente las dimensiones finales. Como se dijo, cambio filas por columna y columnas por fila. Si inicialmente tenía una matriz de 3 por 1, ahora tendría una matriz de 1 por 3, básicamente por su transposición. Selecciono las dimensiones finales, tipeo igual y transponer. Transponer la siguiente matriz columna a una matriz fila. Y tenemos lo siguiente. En este caso teníamos 11, 32, 9, ahora tenemos 11, 32 y 9, pero como matriz fila. Luego, lo mismo pero para este punto. Ahora tenemos una matriz fila que va a llegar a ser mediante su transposición una matriz columna. Seleccionamos dimensiones 1 por 3. Correcto, tenemos solamente una fila con 3 columnas. Luego en este punto generamos la transpuesta. Seleccionamos las dimensiones, transponer, seleccionamos la matriz fila y tenemos lo siguiente. Dimensiones básicamente 3 por 1, 3 filas por una columna, ¿correcto? De matriz fila a matriz columna. Luego tenemos una matriz cuadrada, en este caso una matriz de dimensiones 3 por 3, porque tenemos 3 filas, como se puede llegar a ver, y tenemos 3 columnas. En este caso determinamos justamente las dimensiones finales. Una vez más, la transpuesta de una matriz cuadrada es otra matriz cuadrada. Seleccionamos las dimensiones finales 3 por 3, tipeamos igual, transponer, seleccionamos las dimensiones de 3 por 3 de la matriz inicial, a la cual vamos a transponer sus elementos, y tenemos lo siguiente. En este caso dimensiones finales, de igual manera 3 por 3. En este punto, ¿qué tenemos? Tenemos inicialmente, por ejemplo, si consideramos la primera fila, 12, 45, 2, pasa a ser columna, 12, 45, 2. ¿Ok? Lo siguiente de igual manera, 7, 65, 89, y acá tenemos 7, 65, 89. Esa viene a ser justamente la transposición de matrices o la transpuesta de una matriz, que lo vamos a necesitar más adelante. Más por debajo tenemos lo siguiente, el producto de matrices. Este punto viene a ser muy importante porque te define justamente cuándo es posible realizar una multiplicación de matrices. Inicialmente tenemos lo siguiente. Acá tenemos una matriz de dimensiones 3 por 3. Tipeamos 3 por 3 por una matriz de dimensiones 3 por 1. 3 filas por una columna. Vamos a tipear justamente las dimensiones en este punto. 3 por 3 por una de 3 por 1.
Bueno, en sí, la restricción justamente para que dos matrices sean multiplicables es de que el número de columnas de la primera matriz, en este caso tenemos 1, 2, 3, sea igual al número de filas de la segunda matriz. Acá tenemos 1, 2 y 3. En ese caso las matrices sí son multiplicables, ¿correcto? Pero bueno, como se dijo, normalmente cuando tenemos una operación matricial, nosotros como producto de matriz final requerimos justamente saber esas dimensiones finales. Y las dimensiones básicamente son las siguientes para un producto de matrices. Normalmente viene a ser el número de filas de la primera matriz, que viene a ser 3 en este caso, por el número de columnas de la segunda matriz, que viene a ser justamente 1. En este caso seleccionamos las dimensiones de una matriz 3 por 1. Tipeamos igual m mult, que es la multiplicación de matrices. Seleccionamos la primera matriz 3 por 3, coma, la segunda matriz 3 por 1. Y tenemos lo siguiente. Dimensiones finales básicamente 3 por 1. 3 filas, una sola columna. Y acá tenemos lo siguiente. 3 por 1, ¿ok? Que son las dimensiones finales justamente de este producto de matrices. Es la restricción que tenemos justamente para este caso. En el siguiente punto tenemos lo siguiente. Acá tenemos inicialmente una matriz de dimensiones 3 por 3. Y acá tenemos una matriz de dimensiones 1 por 3. Tipeamos lo siguiente, 3 por 3 por 1 por 3. En este caso volvemos a la restricción. Normalmente dos matrices son multiplicables si el número de columnas, en este caso 1, 2, 3, es igual al número de filas de la segunda matriz, o en este caso por el B, si es que considero una multiplicación de A por B, ¿correcto? Donde A por B son matrices. En este caso acá tenemos una matriz solamente de una sola fila, consecuentemente las matrices no son multiplicables, ¿ok? Es lo que consideramos justamente para este punto. En este punto ya tenemos justamente la adición de matrices. Normalmente para una adición de matrices se requiere justamente matrices de las mismas dimensiones o del mismo orden. Por ejemplo, en este punto tenemos una matriz de dimensiones 3 por 2. En este caso 3 filas y tenemos 2 columnas. Más tenemos justamente lo siguiente, las mismas dimensiones 3 por 2 y generamos la adición. Seleccionamos justamente las dimensiones finales. Y bueno, puede ser de la siguiente manera en sí. Por ejemplo, como tenemos justamente las mismas dimensiones, solamente basta con sumar elemento a elemento. Tenemos este elemento 1, 1 más el elemento 1, 1 de la siguiente matriz. Y básicamente generamos una suma respectiva de cada elemento. ¿Qué significa justamente? Que nosotros, por ejemplo, sumamos 1, 2, elemento 1, 2 de la primera matriz más el elemento 1, 2 de la segunda matriz. Y ese ordenamiento de 1, 1, 1, 2 justamente son los elementos que tenemos en la matriz, que en este punto se puede llegar a visualizar. En este caso decimos lo siguiente, una matriz de dimensiones 3 por 2, sumamos con una matriz de dimensiones 3 por 2 y obtenemos unas dimensiones finales de 3 por 2, ¿correcto? Que son estas dimensiones respectivamente. Luego lo mismo para este caso, tenemos lo siguiente, acá tenemos dimensiones 3 por 2 y acá tenemos dimensiones 3 por 1. Como se dijo, en este caso nosotros no podemos llegar a generar esta suma, puesto de que para la suma, para la resta justamente de dos matrices, requerimos justamente matrices de las mismas dimensiones. En este caso se generaría únicamente una suma de los elementos de la primera columna, más no de la segunda, porque esta matriz no tiene justamente elementos en una segunda columna, ¿ok? Porque tiene justamente dimensiones de 3 por 1, 3 filas con una sola columna. Y por ende la suma en este caso no se da. Y bueno, hasta ese punto justamente culminamos el tema de operaciones matriciales. Ahora sí vamos a ingresar justamente a los cálculos matriciales para este método de ajuste por Smith H&Yen. Ya bueno, tenemos lo siguiente. En este punto tenemos justamente la matriz B. Ya habíamos planteado justamente que esta matriz B depende mucho del número de nodos que yo considero. En este caso solamente tengo un nodo por tener solamente un equipo de separación de corrientes. Tengo dimensiones de 1 por 3. Ya se dijo que son las dimensiones y que te describe justamente lo siguiente. Una fila por 3 columnas. Luego requerimos justamente la transpuesta de la matriz B.
Como requerimos la transpuesta de B, como se dijo, básicamente la transpuesta es una transposición de filas por columnas. En este caso, si tengo una matriz de una fila por 3 columnas, ahora tendré una matriz de 3 filas por una sola columna. Y lo siguiente, lo que se puede llegar a ver, 1, 2, 3 por 1. Ya tenemos justamente la matriz B y también tenemos la matriz B a la transpuesta. Más por debajo tenemos justamente la generación de la matriz M sub I. Como se dijo, esta matriz M sub I viene a ser una matriz diagonal. Y una matriz diagonal se caracteriza justamente porque solamente tengo elementos o solamente tengo valores en los elementos donde M y N son iguales. ¿Ok? Es decir, elemento 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y estos elementos justamente son leyes al cuadrado. Leyes para cada corriente al cuadrado. Considero justamente elementos en las siguientes celdas y básicamente son leyes al cuadrado. Y las dimensiones que tengo para este punto son 3 por 3. Considero dimensiones 3 por 3 puesto de que solamente tengo 3 corrientes, 1, 2 y 3. Bueno, continuamos y tenemos justamente lo siguiente. Luego tenemos para este punto la matriz C sub I. En este caso, esta matriz C sub I justamente es una matriz columna. Una matriz columna justamente donde básicamente los elementos que tengo son justamente leyes. Para este caso solamente tengo 3 leyes en solamente 3 corrientes. Corriente 1 de alimento, concentrado y relave. ¿Ok? Solamente para el cobre cabe mencionar lo siguiente. Y las dimensiones que tengo justamente en la matriz C sub I, que es una matriz columna, básicamente son 3 por 1, porque tengo 3 filas y una sola columna. Ya tenemos justamente C sub I. Más por debajo tenemos justamente el producto de matrices. A ver, para este caso vamos a hacer una pequeña copia. Ya en este punto tenemos justamente el producto de matrices. Este producto de matrices está dado por lo siguiente. Inicialmente yo requiero acá un producto de BCI, la matriz B por la matriz C sub I, este primer producto. Pero primeramente defino las dimensiones para saber cuál va a ser la dimensión final. La matriz B es esta matriz que tiene dimensiones 1 por 3. Tipeo las dimensiones 1 por 3 por la matriz C sub I. En este caso la matriz C sub I es esta matriz que tiene dimensiones 3 por 1. Requiero su producto. Y como se dijo, para que dos matrices sean multiplicables, el número de columnas de la primera matriz, en este caso que es 3, tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. En este caso también es 3. Por ende las matrices sí son multiplicables. Y en este caso las dimensiones finales van a ser una matriz de 1 por 1. ¿Correcto? Tenemos lo siguiente, 1 por 1, que viene a ser justamente esta matriz. Acá tenemos las dimensiones 1 por 1. Ya tenemos justamente de que las dimensiones del producto de BCI es justamente una matriz de dimensiones 1 por 1, o básicamente es una sola celda. Luego tenemos en este punto el cálculo de M sub I por B a la transpuesta. Viene a ser justamente este valor M sub I por B a la transpuesta, o si no viene a ser este menos M sub I por B a la transpuesta, solamente con la diferencia del signo. Hacemos una copia y tenemos justamente ahora este cálculo. Y bueno, consideramos justamente las dimensiones de las matrices. M sub I es una matriz de dimensiones 3 por 3. Tenemos acá lo siguiente, 3 por 3 por B a la transpuesta. La matriz B tiene dimensiones de 1 por 3, pero la transpuesta tiene dimensiones de 3 por 1. En este caso, de igual manera, para que dos matrices sean multiplicables, el número de columnas de la primera matriz, que es 3, es igual al número de filas de la segunda matriz, que es 3. Dimensiones finales, 3 por 1. Y acá tenemos justamente esas dimensiones, 3 por 1. Luego,
tenemos justamente menos m sub i por b a la transpuesta, que básicamente es la misma matriz, solamente con signo diferente. En este caso vendría a ser 3 por 3 por 3 por 1, dimensiones finales 3 por 1. Y es lo que tenemos en este punto, 3 por 1, solamente con signo diferente. En este caso tenemos lo siguiente, este cálculo. Luego, en este punto ya tenemos justamente la matriz B por m sub i por b a la transpuesta. En este caso la matriz B no la determinamos. O sí la determinamos, pero básicamente las dimensiones son estas, 1 por 3. Tenemos acá 1 por 3. Por m sub i por b a la transpuesta justamente es esta matriz. M sub i por b a la transpuesta que tiene dimensiones finales de 3 por 1. Tipeamos 3 por 1. Lo mismo, básicamente el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Dimensiones finales 1 por 1. Ya tenemos lo siguiente. Este valor que determinamos justamente b por m sub i por b a la transpuesta es todo esto. Todo lo que visualizamos en este interior. Es todo ese cálculo que tiene dimensiones justamente 1 por 1. Luego, requerimos justamente ese mismo valor pero a la inversa, es decir, este factor completo a la inversa, incluyendo justamente la inversa. Seleccionamos las dimensiones, matriz 1 por 1. En este caso solamente requerimos la inversa, y la inversa de una matriz cuadrada es otra matriz cuadrada. Las dimensiones van a ser las mismas, solamente que determinamos la inversa de esta matriz. Ya tenemos lo siguiente. Luego por debajo vamos a determinar justamente un producto de menos m sub i por b a la transpuesta por este factor determinado a la inversa. Es decir, este valor negativo por este valor, ¿correcto? Solamente vamos a realizar la multiplicación de matrices. Bueno, menos m sub i por b a la transpuesta tiene dimensiones de 3 por 1. Tenemos 3 por 1 por este factor que determinamos previamente, que tiene dimensiones 1 por 1. Como se dijo básicamente, número de columnas de la primera matriz 1, número de filas de la segunda matriz 1. Las matrices si son multiplicables, orden final 3 por 1. Y tenemos justamente la siguiente matriz, 3 por 1. Por último, generamos lo siguiente. Vamos a generar esta multiplicación de todo este factor por BCI. En este caso consideramos lo siguiente como último cálculo, todo este factor por BCI. Bueno, nos enfocamos en las dimensiones. Acá tenemos la matriz 3 por 1 por el producto BCI. Este producto BCI tiene dimensiones justamente de 1 por 1. 1 por 1 y tenemos lo siguiente. Como se dijo básicamente, número de columnas de la primera matriz 1, número de filas de la segunda matriz 1. Las matrices son multiplicables, dimensiones finales 3 por 1 y tenemos lo siguiente 3 por 1. Y son las dimensiones que obtenemos justamente en delta sub i, que viene a ser una matriz columna que te da a conocer el grado de error que tenemos justamente. Ya es lo que tenemos justamente para ese punto. Y bueno, ese cálculo justamente viene a ser lo siguiente. Cuando consideramos justamente la siguiente parte teórica, tenemos justamente el cálculo del delta sub i, que es una matriz columna, ¿correcto? Que es justamente esta matriz, que básicamente la determinamos de lo siguiente. Acá tenemos justamente ley ajustada, ley experimental y el pequeño grado de error. Por ende, si consideramos ese pequeño delta sub i, viene a ser la diferencia de ley ajustada menos ley experimental. ¿Ok? Es lo que tenemos justamente para ese punto. Bueno, más por debajo tenemos lo siguiente. Acá tenemos justamente el cálculo de la matriz J.
Y bueno, tenemos justamente lo siguiente, tenemos la matriz J que viene a estar dada por la siguiente expresión. En este caso tenemos delta sub i elevado a la transpuesta por la matriz m sub i a la inversa por delta sub i. Y en este caso el delta sub i ya lo determinamos. Para nosotros el delta sub i es esta matriz de dimensiones 3 por 1. Bueno, pero básicamente requerimos su transpuesta, que tiene que ser una matriz de 1 por 3. Pasa de matriz columna a matriz fila por m sub i a la inversa. En este caso la matriz m sub i viene a ser la matriz diagonal de leyes al cuadrado. Luego tenemos el delta sub i, que es esta matriz columna una vez más. Y bueno, vamos a resolver lo siguiente. Bueno, consideramos justamente el siguiente cálculo. En este punto, como cálculo inicial tenemos justamente la matriz C sub i, que es una matriz columna, ¿correcto? Esta matriz columna tiene dimensiones justamente de 3 por 1. Calculo justamente lo siguiente, puesto de que este delta sub i, como se dijo, te representa también una diferencia de ley ajustada menos ley experimental. En este caso requerimos esa diferencia a la transpuesta. Acá tenemos justamente la matriz columna de ley ajustada, que tiene las mismas dimensiones, 3 por 1, y acá tenemos justamente la diferencia de esas matrices, dimensiones 3 por 1. Ya tenemos lo siguiente. Luego requerimos justamente de esa diferencia la transpuesta. Como se dijo, de una matriz columna pasa a una matriz fila, de 1 por 3. Bueno, más por debajo nos pide justamente la inversa de la matriz. Y bueno, cuando determinamos, como se dijo, la inversa de una matriz cuadrada, básicamente las dimensiones son otra matriz cuadrada. En este caso tenemos una matriz de 3 por 3, de igual manera. Luego requerimos justamente el producto de matrices. Inicialmente requerimos el producto de la matriz inversa de m sub i, que es 3 por 3, por básicamente la diferencia de ley ajustada menos ley experimental, que tiene dimensiones justamente de 3 por 1. Y bueno, la condición número de columnas de la primera matriz, que es 3, debe ser igual al número de filas de la segunda matriz, que también es 3. Y dimensiones finales de la matriz, 3 por 1. Tenemos justamente la siguiente matriz columna de dimensiones 3 por 1. Por último, requerimos justamente la multiplicación final. En este caso viene a ser lo siguiente: la transpuesta, en este caso de ley ajustada menos ley experimental, que tiene dimensiones 1 por 3, 1 por 3, por básicamente este producto, m sub i a la inversa, por la diferencia justamente entre ley ajustada menos ley experimental. Este producto que ya lo determinamos, 3 por 1. De igual manera, número de columnas de la primera matriz, 3, número de filas de la segunda matriz, 3, 3, 3. En este caso las matrices sí son multiplicables. Dimensiones finales, 1 por 1. Y es lo que tenemos justamente en lo siguiente. Acá tenemos la función objetivo, que tiene dimensiones 1 por 1. Y en este caso nosotros, para ajustar justamente las leyes, requerimos justamente la minimización de esta función objetivo y la variación justamente de la asignación de W1, W2, W3. Para este caso nosotros inicialmente asignamos un W1 de valor de 1, un W2 W, y en este caso W3 es una simple diferencia. Es lo que tenemos justamente para este caso. Y este procedimiento, por ejemplo, de ajuste de leyes, como se puede llegar a visualizar, solamente es para el cobre, y esto se requiere hacer justamente para cada elemento de interés, para cobre, plomo, zinc, fierro y plata. Y como se dijo, para ya temas de granulometrías, por ejemplo, donde tengo molienda, donde tengo chancado, básicamente requiero hacer esa aplicación para cada malla, ¿ok? Es la diferencia que tenemos justamente para este punto. Y bueno, esa viene a ser justamente la metodología que se usa de este método computacional de Smith y Chien para el ajuste de leyes en circuitos de flotación. Y eso sería justamente todo por este video. Ya más adelante estaré publicando nuevos videos con nuevo contenido justamente referido a cálculos metalúrgicos en MS Excel, algunos softwares y con el lenguaje de programación de Visual Basic. Muchas gracias por su atención prestada. Que tenga un excelente día.